Buenas tardes, mi nombre es Alfonso Ramírez, soy alumno del grupo 15801 de la materia Tecnologías Innovadoras en la carrera de Informática, Ingeniero en Informática. Bueno, en este caso me toca presentar las Torres de Hanoi, que en este caso es un juego que consiste en 3 varillas verticales. En una de ellas se apila un número n de discos, pueden ser de cualquier material. La solución, por regla general, se considera es de 8 discos. Los discos se apilan sobre una varilla en tamaño decreciente, es decir, empezamos con el tamaño más grande en la base y con uno más pequeño en la parte de arriba. Ningún disco puede ser igual, todos son de diferentes tamaños y tienen que formar esta forma de, valga la redundancia, de pirámide. Por ejemplo, tiene 3 reglas este juego. La primera es que solo se puede mover un disco a la vez. Un disco de mayor tamaño no puede descansar sobre uno más pequeño, es decir, este que está en la punta lo podemos pasar aquí, pero el que va abajo no puede ir encima de este. O sea, el disco 1 puede ir en la base, pero el disco 2 no puede ir encima de él. Entonces se tiene que dividir de manera uniforme, de tal forma que el más pequeño siempre quede arriba. Y la tercera regla es que solo se puede desplazar el disco que se encuentra en cada varilla. Por decir, en esta interfaz gráfica que tenemos los 3 arillos, tenemos las 3 torres. En este caso aquí son 3 discos, pero se pueden poner hasta 8. Es decir, aquí nos dice el mínimo de movimientos y el número de qué movimientos se pueden hacer. El mínimo de movimientos que se pueden hacer son 7 en este caso. Pues depende, ¿no? Tú puedes hacerlo un poquito más largo, un poquito más corto. Bueno, tendría que ser 7. Bueno, aquí tenemos la función. Aquí llamamos la función Hanoi con el n número de discos, que será el número de torres. La 2 será el auxiliar y el 3 es la final. Entonces la n es el disco más grande. Entonces aquí lo que hace con la recursividad es que es el mismo método llamándose a sí mismo. Entonces vamos a empezar por el disco más grande. Se va a empezar a mover los anillos. Nos va a decir de qué torre, bueno, el anillo, qué número de anillo, a qué torre, en qué torre está y en qué torre termina. Vamos a agregar también la función, bueno, para agregar nosotros el número de discos lo mandamos a la función Hanoi. Y aquí, para saber el número de movimientos, es el n número de discos, o mejor dicho, es 2 a la n número de discos menos 1, para que nos dé el número de movimientos mínimos que se pueden hacer en la torre de Hanoi. Un ejemplo tenemos aquí el 3. Aquí nos dice el número de discos que se debe de utilizar o que queremos insertar. En este caso, para seguir el ejemplo, serían 3. Le damos 3, enter, y aquí nos dice cómo hacer los movimientos. El primer movimiento es el anillo 1, lo vamos a mover de la torre 1 a la torre 3. El anillo 2 de la torre 1 se mueve a la torre 2. Después el anillo 1, o el anillo que queda de la torre 3, se mueve a la torre 2. Después el anillo 3 de la torre 1 se mueve a la torre 3. Después el anillo 1 de la torre 2 se mueve a la torre 1. Luego el anillo que queda en la torre 2 se mueve a la torre 3. Y el que resta es el anillo 1 de la torre 1 al anillo 3. Y como podemos ver, es lo mismo, y nos dice también el número de movimientos mínimos que necesitamos para resolverlo. Si aquí ponemos 4, también nos dice que el mínimo de movimientos que deben de ser son 15. Si nos vamos también hasta la 8, que es el total de discos, son 255. Si nosotros aquí volvemos a correr nuestro programa y ponemos los 8, vemos cómo se van dando los 255 movimientos que se deben realizar para resolver la torre de Hanoi.
Bueno, eso sería todo de nuestra parte y muchas gracias.